quiero hablar del tema ¿por qué Jesús lloró al cuarto día? ¿Por qué Jesús lloró al cuarto día? Este es un pasaje bien conocido, un pasaje creo que de los pasajes que más se ha predicado, más enseñado. Esta es la historia de una familia, María, Marta y Lázaro, su hermano, los cuales vivían en Betania. Alabanza el nombre del Señor. Lo interesante del caso es que siempre dicen, cuando habla la palabra del Señor, dice que era la aldea de María y Marta. ¿Por qué se le llama un lugar con esa importancia de dos mujeres, María y Marta? Usted sabe que Marta significa, la más en nombre del Señor, la dama de la casa. Y María significa la mujer de sabiduría. Y estas hermanas tenían un hermano. Este hermano se llamaba Lázaro. Pero este hermano le da una enfermedad. Es interesante notar varias cosas. Primeramente acerca de estas mujeres, porque hay varias tradiciones que hablan de María y Marta. Se dice que ellas eran hijas posiblemente de Simón el leproso. Otros piensan que Marta era esposa de Simón el leproso, otras que era hija y que ahora era viuda. ¿Cuán cierto hay en esa información que los manuscritos de la hebraica mencionan? No sabemos con exactitud. También se dice de que ella, Marta y María, principalmente Marta, que supuestamente estaba casada con Simón el leproso. Cuando él murió, ella heredó la casa. Se dice que era una casa bastante grande y una casa que acomodaba mucha gente. Y ahí Jesús usó esa casa para quedarse. Jesús se quedaba ahí en su ministerio y Marta cocinaba, le cocinaba al Señor y pasaba mucho tiempo ahí en Betania. Y todas esas son tradiciones, ¿verdad? Claro, bíblicamente sabemos que Jesús iba a la casa de María y Marta y comía porque Marta le cocinaba a Jesús. Alabanza el nombre de Dios. Y eso debe ser algo precioso para estas mujeres, poder cocinarle al Señor y tenerlos en su casa. Y hay cosas que uno a veces pues no entiende, bendito el nombre del Señor, y no quiere entender cómo es que Dios opera. Pero la situación del caso está, que dice la palabra del Señor, que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Eso está en el verso 5 de Juan 5, que los amaba. O sea que Jesús amaba a esta familia. Pero hay una situación interesante. La Biblia dice, cuando yo pues que estaba enfermo, hablando de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Jesús había estado en Judea y lo estaban persiguiendo, lo querían apedrear, lo querían lapidar, lo querían matar. Y en este momento pues Jesús siempre hace las cosas ya planificadas, nada sucede en las cosas del Señor de casualidad. La vida del cristiano, un hombre, una mujer que verdaderamente le servimos al Señor, las cosas están calculadas por el Señor. El impío no tiene la cobertura ni la guianza de Dios, y el impío pues vive una vida religiosa, no creyente, ¿verdad? Sí llegan a las iglesias y todo, pero no tienen esa fe pura y absoluta de servir al Señor. Y esa es la diferencia grande. Ahora, hay algo interesante que dice, mire esto,
verso número 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y yo creo que usted note algo importante que usted debe de saber, que cuando se murió una persona, yo sé que usted no conoce estos detalles, se los quiero enseñar para que usted aprenda. Se guardaba luto por 30 días. 30 días. Los primeros 3 días, cuando se moría alguien, eran 3 días para llorar. Los primeros 3 días de la muerte de la persona era para llorar. Del día 4 al día 7 era para lamentación, para que la familia se lamentara. Y del día 7 hasta el día final del mes, que se cumplían los 30 días, era para purificación. Y en este caso, cuando Lázaro muere, creo que entienda bien esta cosa, pues claro, había que derribar la cama que él vivía, que él dormía, alabanza en nombre del Señor, y lo iban a enterrar, lo llevaron al sepulcro y lo enterraron. Me estoy adelantando un poquito porque quiero que entiendan unos principios. Y es ahí donde esta escena entra, cuando los judíos regresan con María y Marta de enterrar a Lázaro. Y antes, pues claro, cuando se iba a un funeral, se iba a enterrar a una persona, ningún hombre podía o ninguna mujer podía caminar frente de un hombre o al lado. Todavía esas costumbres se practican en algunos países, como Japón, por ejemplo, donde aun si usted está casado, su esposa no puede estar ni al lado suyo ni al frente suyo. Es una parte de respeto que su esposa vaya caminando o al lado suyo o al frente suyo. La mujer siempre tenía que estar detrás del hombre. Alabanza el nombre de Dios. Y en Grecia, en un tiempo dado, cuando el esposo estaba en la casa, la esposa podía sentarse en la sala, ¿verdad? Pero cuando llegaba una visita a la casa, un hombre, la mujer tenía que irse de la sala e irse para la cocina. Y no podía salir de la cocina para nada. Estas son costumbres, hermanos, que muchos de ustedes no conocen, claro. Pero es bueno que las aprenda porque estamos hablando aquí de costumbres en otros lugares. Y aquí cuando se murió Lázaro, pues como ningún hombre podía estar junto a una mujer, pues ¿qué sucede? Ellos fueron a la tumba, a la cueva donde estaba Lázaro, pero iban detrás, o sea que dejaron un espacio grande para que ellas dos se fueran como si estuvieran solas. Y llegaron allá. Y luego llegaba el otro grupo. Y es importante que usted entienda de que cuando se regresaba del cementerio, pues no es como usted piensa. La gente tenía que sentarse en el piso. Eso era una enseñanza que siempre se practicó. Alabanza en nombre del Señor. En Ezequiel capítulo 8, verso 14, había que sentarse en el piso. Ok, por eso fue que va a ver que María se quedó en la casa, más tarde se quedó sentada. Y cuando se regresaba del cementerio, se hacían 2 círculos de oración. Ok, esos círculos se hacían, si era posible, dentro de la casa o fuera en el patio. Y ahí se hacían 2 círculos, un círculo interno y un círculo externo. Y ahí comenzaban a hacer ciertas oraciones, porque ellos creían, costumbre de ellos, de que los demonios que estaban en el cementerio los seguían a la gente que estaba en el cementerio hasta la casa. Y la gente no entiende esto, porque estas enseñanzas no se enseñan en las iglesias. Pero cuando usted visita un cementerio, ahí hay mucha gente enterrada. Hay espiritistas, hay cartómanos, hay brujos, hay magos, gente que dedicaron toda su vida a Satanás. Y ese cuerpo está enterrado ahí, esas potestades
siempre se quedan alrededor de esas tumbas, y cuando alguien va a enterrar a otra persona, pues esos demonios y potestades siguen las personas hasta los hogares. Por eso es que el hogar de uno debe estar ungido. Y esos demonios cuando llegan lo que traen son pleitos, contiendas, drogas, prostitución, palabras obscenas, te incitan a ti a ver películas pornográficas, todo tipo de demonios, porque cada demonio tiene una oficina diferente. Los demonios de pornografía no son los demonios de robo. Los demonios de robo no son los demonios, hermanos amados, de hechicería. Cada demonio tiene su oficina. Y yo he hablado de esto en muchas ocasiones. Pero estoy mencionando esto para que usted entienda lo que está pasando aquí. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor en el versículo número, estamos en Juan capítulo 11. Mira el verso número 11. Dicho esto, después nuestro amigo, Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. No sé, el lenguaje que Jesús usa para cuando muere un creyente, dormir. Y todo el que está dormido o duerme, pues por supuesto se va a levantar en un momento dado. Usted puede dormir 7 horas, 8 horas, 10 horas, pero va a llegar un momento que usted se va a levantar de la cama. Implicando de que sí, en el lenguaje divino Jesús usa ese lenguaje de dormir. Los que mueren en él están durmiendo con la intención de levantarse de un momento dado. Lázaro va a ser uno de los pocos hombres que conocemos bíblicamente que fue resucitado y luego va a ser resurrectado. Tuvo las dos plataformas, resucitado y resurrectado. Son dos cosas diferentes. El cuerpo, como yo lo he explicado, el cuerpo de resurrección no es el cuerpo, hermanos amados, de resucitación, no es el cuerpo de resurrección. Resucitación es una cosa y resurrección es otra. Y hay que aprender la diferencia. Jesús fue resucitado. Alabanza en nombre del Señor. Él no tuvo un cuerpo de resucitación, sino de resurrección. Pero volviendo al tema, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no habéis estado allí para que creáis, vamos a él. Nótese, Jesús quería levantar que los discípulos experimentaran y vieran el poder de Dios. Y nótese que le mencioné primero el círculo de que los primeros 3 días se llora, del día número 4 al 7 se lamenta, eso es la regla judaica, y del 7 hasta el final del mes es para la persona purificarse. Y sacaban cosas de la casa que era del muerto, alabanza el nombre del Señor, porque se convertían en fetiches de los demonios que estuvieron en el cementerio durante el entierro del funeral. Estas cosas se les sorprenderán a ustedes porque, pero wow, a mí nunca me han enseñado eso. Bueno, por eso es que estás en esta iglesia, alabanza el nombre del Señor, para que aprendas la palabra como es. Ahora, mire la palabra del Señor, sigue diciendo, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás siempre con las dudas y con las cosas. Hay gente que puede ser escogido por el Señor, llamado por el Señor. No se olvide que todos sus discípulos hicieron milagros y prodigios, incluyendo a Judas, el traidor, pero que nunca crecen, nunca creen en Dios de la manera que deben de hacerlo. Y este hombre, pues en su manera, tenía una mente científica, una mente que él quería ver todas las cosas, como hay hermanos en las congregaciones, amén, que no creen en nada hasta que pasan experiencia. Si es que Dios se las quiere dar para sacarlo de esa duda,
si no los deja cogiendo todo el tiempo ahí. Esos hermanos pues nunca crecen, están en las iglesias, pero son estériles, nunca dan fruto de nada, viven una vida propia para ellos, las cosas del Señor no le... Sí vienen a las iglesias, pero no les preocupan mucho. Para ellos es su vida personal, su trabajo y sus cosas personales, y las cosas de Dios las tienen en una gaveta allá en la casa. Bueno, el asunto está que dice la palabra del Señor, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es importante que Jesús no llega a propósito en los 3 días de llorar. Él como que le dio tiempo para que ellos cumplieran los 3 días de llorar de la familia. La familia tenía que llorar, tenía que vaciarse de esas emociones que tenían, y Jesús era bien caballeroso. Él no quería entrar en una casa donde estaban pasando por el proceso de dolor y esperó unos días más. Estas cosas hay que captarlas en la palabra. Si usted no capta estas cosas, pues usted no puede entender por qué Jesús hizo eso, por qué Jesús se quedó. Y usted se preguntará eso, bueno, ¿y por qué Jesús no vino? Bueno, ya usted sabe que era porque él estaba dando el tiempo de que la familia usara los 3 días de lloro. Una de las cosas importantes que usted debe entender. Y Jesús, cuando se muere una persona, está mirando todas esas cosas, todos esos detalles. Ahora, no sé qué sigue diciendo. Betania está cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Esa es 1 milla y 3/4 aproximadamente. 1 milla y 3/4 de millas más. Estaba relativamente cerca. Ahora, no sé qué sigue diciendo. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Esa fue la gente que había ido con ellos al cementerio a enterrar a Lázaro, pero ahora regresan de nuevo a la casa, donde María ahora todavía está sentada en la casa, por la costumbre que le enseñé de Ezequiel, donde se sentaban a llorar el muerto. Y es interesante notar que siendo la casa que Jesús, por decirlo así, vivía, Marta le cocinaba, era una familia bien unida, Jesús se quedaba ahí a vivir, porque era factible para él ir de Betania a Jerusalén y esas áreas, porque hermano, en autobús o en auto, de Jerusalén, por ejemplo, a Nazaret son 2 horas en auto, 2 horas. Y usted dice, bueno, wow, pero son 2 horas, porque yo me monté en auto en Jerusalén y fue a Nazaret y eran 2 horas de camino. Ahora, note algo interesante, sigue diciendo, mire esto, 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por sus hermanos. Entonces Marta era la mayor, como le mencioné, se dice las tradiciones que posiblemente era la esposa de Simón el leproso. No sabemos con exactitud. Otras tradiciones dicen que era la hija de él, pero sí sabemos que según estas tradiciones, cuando Simón se murió, Simón tenía dinero, le dejó la casa a ella, y era una casa bastante amplia. Acuérdense que cuando Jesús iba, como en este caso, que venía con los discípulos, que eran 12 y los que le seguían, en una casa bastante grande. Y es interesante cómo esta mujer le preparaba comida a todos ellos. En esa casa nunca faltó nada, aunque algunas otras traducciones, según los escritos de la hebraica, dicen que era una mujer de mucho dinero, Marta, y María su hermana. No sabemos cuán real es. La base es de que Simón el leproso tenía dinero y murió, y todo ese dinero lo heredaron ella. Según algunas traducciones, como acabo de mencionar. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Siempre Marta está al frente en nombre, porque era la dueña de la casa. María era menor y su hermano Lázaro.
Pero el punto aquí es que dice la palabra del Señor, mire esto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. O sea, María se quedó en casa, sentada en el piso. Ya habían pasado los 3 días de llorar. Este era el día 4. Y ahora ella había comenzado el proceso de lamentación. Ya las camas habían sido derrumbadas. Esa era la costumbre que se hacía. Y las sacaban. Porque no querían ningún artefacto que perteneciera a la persona muerta. Porque, como usted sabe, estaba el asunto de purificación que habla el libro de Levítico. Alabanza en nombre del Señor. Ahora es interesante que cuando esa gente llega ahí, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Eso es interesante. María está testificando de que Jesús tiene el poder para sanar todas las enfermedades. Y como Jesús vivía allá, Marta era cocinera, le cocinaba, pues ella pensaba y decía, bueno, Jesús no lo va a dejar morir. No, pero hay cosas que hay que entender. Dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Ninguna persona, aunque Jesús te ame y esté contigo en tu casa, eso no te hace exento a ti de enfermedades y de muerte. Porque hay mucha gente que piensa que porque le sirve al Señor no se va a morir. No, hermano, aquí tenemos bien claro que este hombre se enfermó, y yo le expliqué muchas veces. Yo me metí en la tumba de Lázaro cuando estaba en Israel, y me parecía que era un hombre pequeño por la tumba donde lo enterraron. Era una cueva de piedra natural. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, mas también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Marta, pues, como Jesús vivía ahí, o estaba mucho tiempo ahí, lo escuchaba hablar y sabía, de que primeramente ella decía, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella tenía una mentalidad como de que, por decirlo así, que si Jesús está presente, la muerte no va a llegar. Y eso no es cierto. Era una de sus maneras de pensar. Y lo segundo era que ya testifiqué y dice, mas también sé, o sea, ya sabía ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. También ella tenía esa fe de que las oraciones son respondidas por el Señor. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ella tenía una teología un poquito sólida en algunas cosas, quizás por las muchas visitas que Jesús hacía. Cuando Jesús llegaba ahí, hablaba con ella muchas cosas. ¿Quién sabe cuántos secretos Jesús habló ahí que no han sido canonizados, ni nadie sabe, en esas 2 mujeres y su hermano Lázaro? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora viene una pregunta y una respuesta bastante rara. Ella está pensando, como usted va a ver la respuesta de ella, de que sí va a haber una resurrección de los muertos en ese gran día. Ella también creía eso. Pero Jesús la confronta algo antes que ella se meta por ahí y le dice, tu hermano resucitará. Y es interesante que al decirle eso está diciendo, yo estoy en control de todo. Yo estoy en control de la vida, de la muerte, de todas las cosas que existen en el universo. Y fuera de este universo, yo soy el que estoy en control de todas las cosas. Yo soy el que decido todas las leyes y situaciones que existen en todo lo que yo creé, incluyendo en este planeta y en otros lugares. Eso como que le chocó un poco raro a ella. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús parece que hablaba mucho de eso en la casa, y ella también sabía que había una resurrección
a final de los tiempos. Sí, una resurrección, yo lo creo. Creo también lo que tú me has enseñado, que lo que pida Dios, Dios te lo da. Alabanza en nombre del Señor. Y lo único que falló fue lo primero. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, que ella veía casi como una obligación de que Jesús tenía que sanar a su hermano. No necesariamente pasa así. Por los escritos que yo he leído, las investigaciones que yo he hecho por más de 41 años, lo que hice en la tumba cuando me metí allá, pude deducir, y los estudios que hice acerca de la lepra, cómo funciona la lepra, estoy casi seguro de que Lázaro murió de lepra. Y si la tradición es correcta en la hebraica, que dice que Simón el leproso posiblemente era el esposo o el padre de Marta, es posible de que hubiera cogido la enfermedad de ahí. Bueno, la lepra se produce, por mucho tiempo no se supo, la medicina no sabía de dónde salía la lepra, porque la lepra no es contagiosa, ¿ok? Antes se creía que era contagiosa, pero los estudios modernos han dicho no es contagiosa. Puede ser contagiosa si tú estás con una persona leprosa por mucho tiempo y puedes coger el germen. Ese germen se produce en la humedad. En esos países donde hay mucha humedad en la tierra, que siempre están en los lugares húmedos, por muchos años, de ahí se dice que nace el germen o la bacteria que produce la lepra. Ese es simplemente un pensar. Pero sí sabemos, como dije, que por la manera que murió y las cosas así, la manera que lo enterraron, posiblemente murió de lepra, Lázaro. Ahora, no sé que sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo 24, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, ahí es que Jesús la confronta y le dice, yo soy la resurrección, y yo soy la vida. O sea, la vida sale de mí. Yo soy el que doy vida y la quito. Yo creo que usted tiene algo. Para este momento, Lázaro está podrido. Sabemos que está podrido porque cuando van a llegar, ella misma dice, Señor, ya es de 4 días y apesta. Y para un cadáver apestar tiene que ya estar en el proceso de corrupción física. ¿Ok? Ahora, es interesante notar de que el cuerpo de Lázaro está desintegrado. Déjeme decirle que ahí hace un calor terrible. En Betania hace un calor terrible, tremendo. Y ya el cuerpo estaba hecho pedazos. Su corazón estaba podrido, su pelo se cayó, su sangre estaba podrida, sus pulmones estaban podridos, su hígado, todo estaba podrido en el cuerpo porque apestaba ya. Ahora, pero el espíritu de Lázaro no estaba muerto. Estaba en el lugar donde va la gente cuando muere. ¿Me entiende? En este caso estaba hablando del Seol. Ahora, el espíritu está en el Seol de Lázaro. Pero el cuerpo está podrido en Betania. Ahora aquí tenemos al Señor frente de una cueva de piedra que va a hablar algo. ¿Y cuántos Lázaros? Porque el nombre de Lázaro era muy común, viene de Eleazar. Eran comunes, muy comunes. ¿Cuántos cientos o miles de Lázaros estaban muertos desde hace miles de años? Ahora aquí Jesús, mire bien lo que sucede, dice la palabra de eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo el Señor, ¿tú crees estas cosas? Claro, ella creía, pero tenía una fe por algunas cosas sólidas. Decía así, lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar. De ahí yo creo firmemente. Y que se va a levantar en el día postrero, también lo creo. Pero hay gente que tiene una fe variante. Hay gente que cuando le convienen las cosas dice que cree, pero no cree. ¿Tú crees esto? Lo que te estoy diciendo, le está diciendo el Señor. Ay, ahora, nótese, Jesús estaba conmoviendo, estaba triste. Su factor humano comenzó a salir un poco. Porque dice la palabra que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro. Estaba muy triste porque los veía tristes. ¿Ve? Esta es la familia que yo amo, aquí yo vengo, aquí yo duermo, aquí yo como, aquí me cuidan. Pero hay cosas que Dios tiene que permitir en la vida. Y esta era una enseñanza, porque aquí no solamente iba a resucitar Lázaro, sino María y Marta también en términos espirituales. ¿Okay? Dios tenía que afirmar la fe de estas mujeres. Ahora mire bien la palabra, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Okay? Mire, esta es una revelación bastante profunda. Yo he creído que no simplemente tú eres Jesús el que viene aquí a desayunar. Y tú eres aquí. Yo he creído que tú eres el Cristo. Esta es una revelación directa donde esta mujer está testificando de que Jesús es Cristo, el enviado, el Mesías, el ungido, todas esas cosas. Eso es una fe bastante profunda. ¿Ok? Ahora, todas esas cosas están siendo pesadas por Jesús y está viendo que la mujer en ese momento de angustia y de dolor está testificando las cosas que él cree de él. Ahora dice la palabra, ¿viste? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Segundo, que dice que has venido al mundo. Tres cosas le dijo. Yo creo que tú eres el Cristo, es lo primero. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, ¿ok? Y creo que tú has venido al mundo. Tres grandes verdades profundas, y le dijo Marta. Eso nos muestra que Jesús, cuando iba a esa casa, daba unas enseñanzas terribles. Y ella recogía toda esa información y la creía. Lo mismo María en esa casa. Cuando usted escucha la voz del Señor, que usted lo escucha por la predicación, por la palabra, y cree las verdades que Él ha revelado, ¿ok? No se olvide que esa frase, tú eres el Hijo de Dios, la otra persona que dijo eso fue un demonio. Allá en el evangelista Marcos, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Ahora, nótese algo interesante. María todavía está tirada en el piso, porque esto es ya después del entierro. Ahora mire esto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole, mira, en secreto, el maestro está aquí, te está llamando. Jesús se había quedado fuera de la aldea, no había entrado todavía. Y ella va cogiendo a la casa y ahí está María lamentándose porque ya no estaba llorando tanto porque habían pasado los primeros 3 días, pero estaba comenzando el proceso de lamentación. ¿Okay? Estas dos mujeres salen en el proceso de lamentación, no en el proceso de llanto. Ahora mire bien, sigue diciendo, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Ella va al sepulcro a llorar. Eso es lo que pensaron. Y no era así.
Y es interesante que la palabra dice, entonces los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Parece que Jesús hizo esta pregunta, la próxima pregunta, para tratar de cubrir un poco, porque el original dice que estaba tan y tan triste Jesús que las lágrimas le salían por montones por los ojos. Y aparentemente dice que se conmovió por dentro. Porque una de las cosas que Jesús pensaba, mira el daño que hace la muerte. Si el hombre me hubiera obedecido a mí en el jardín del Edén y hubiera obedecido, no hubiera comido del árbol que yo le dije que no comiera, estas cosas, estos momentos no pasarían. Pero pasan. Ahora dice la palabra del Señor, mire esto, y claramente, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dice que Jesús lloró. Ese llanto vino en el cuarto día, donde no se supone que estuvieran llorando, sino lamentando, según los escritos judaicos. ¿Me entiende? Pero Jesús lloró ahí. Ahora, ¿dónde les pusiste? Aparentemente se cree que es una interpolación para Jesús tratar de cubrirse un poco la tristeza que él sentía por su amigo. Porque no simplemente era su amigo, Jesús le amaba. ¿Me entiende? Y a veces que hay cosas que suceden donde uno no comprende, pero traen enseñanzas profundas que Jesús tenía que enseñar. Y no es que Jesús es masoquista ni nada, porque ellos estaban allí. Claro, Jesús está mirando a María y a Marta llorando, pero también está viendo como en su omnisciencia como Dios. Está viendo el cuerpo podrido de Lázaro en la tumba, y a la misma vez está viendo el espíritu de Lázaro en las profundidades del Seol. Las tres cosas está viendo Jesús. O sea que mientras él hablaba, él miraba en su omnisciencia y entraba sus ojos en el Seol, y ahí veía el espíritu de Lázaro en el Seol. Y miraba en su omnisciencia y veía la tumba y el cuerpo podrido. Y miraba al frente y vería a María y Marta llorando. El poder, la omnisciencia, la omnipresencia del Señor. Pero es una de las cosas que a veces yo me pienso cuando yo voy a un funeral y veo a una persona en una caja de muertos. Digo, caray, Jesús está aquí, está mirando esto. Pero a mí me está viendo dónde está el espíritu de esa persona que partió de aquí. Y está viendo a la gente que está llorando encima del ataúd. Ahora, quiero que entienda algo. El cuerpo está podrido y el espíritu de Lázaro está en el Seol, en la profundidad del Seol. Yo creo que entienda el poder de la palabra del Señor. Cuando Jesús habla, se escucha por las eternidades. Dice que la tierra tiembla cuando Él habla. Y es interesante ver el factor que quiero que mire bien. Dice la palabra del Señor, versículo número 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre hay gente que critica al Señor.
Usted se encuentra con personas que critican las cosas del Señor. En las iglesias eso no falta. Hay criticones de todas clases cobijados con una Biblia, pero hay gente que verdaderamente son íntegros. Todo el mundo se quedó sorprendido porque nadie esperaba esto, lo que iba a suceder. Ahora, el proceso que Dios tiene que hacer entre cuando Jesús abre la boca, ¿ok? Y tenemos un cuerpo que está podrido, sangre podrida, pulmones podridos, estómago podrido, 4 días ya apestaba. El acto de crear los órganos de un hombre en una tumba. Hoy día se hacen muchos trasplantes en los hospitales y hacen trasplantes a personas, pero están vivos. Aquí no. Aquí tenemos, hermanos amados, que cuando Jesús va a decir Lázaro sal fuera, en esa voz dio otras órdenes de creación que la Biblia no registra. Porque para que Lázaro pudiera salir fuera, tenía que arreglarle su cuerpo. Porque no le iba a sacar, hermanos, con órganos podridos. Y ahí ocurren varios milagros que nunca se hablan. Ahora, mire bien, porque no quiero adelantarme lo que quiero decirle. Verso número 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahí la taparon con esa piedra, el cuerpo, olía mal. Algo interesante, la tradición dice que cuando Jesús saca a Lázaro de la tumba, el lugar se llenó de perfume de flores. Que un olor a perfume de flores tremendo. Eso es lo que dice algunas traducciones, tradiciones acerca de este asunto. Dice el verso 39, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Ya estaba en el tiempo de lamentación. Es de 4 días, está podrido. ¿Qué se podrá hacer? El pelo se le cayó. Los ojos se dañaron, el cuerpo estaba completamente dañado. La sangre podrida, el corazón no funcionaba. Ahora, nótese la duplicación de los órganos. Porque aquí se hacen trasplantes y a veces los órganos que le ponen a una persona no son compartibles. Y a veces la persona hasta se muere. Porque a veces le pusieron un órgano que necesitaba, pero el órgano por alguna razón u otra, el cuerpo lo rechaza. Ahora, demuestra que cuando Jesús hace a una persona, Él tiene los códigos exactos de duplicación. ¿Ve? Como le mencioné la otra vez, cuando Jesús duplicó los panes y los peces, Él hizo el pez duplicado que Él había hecho en el libro de Génesis. Tiene los códigos. Pues aquí Él sabe en su omnisciencia que este hombre ya no sirve. Todos sus órganos no funcionan. Y Jesús nunca le gusta trabajar en un taller de usar piezas viejas. Jesús tenía que hacer primero, antes de gritar a gran voz, megafonía, gran voz, antes de decir Lázaro sal fuera, tenía ya que el Espíritu Santo estar poniendo órganos nuevos. Corazón nuevo, ojos nuevos, sangre nueva. Y que Jesús aquí no se equivocó y le puso un tipo de sangre equivocado.
eso le dije que cada uno de nosotros somos una copia del original. Los planes originales los tiene él. Por aquí andan clonando la ciencia animales y han clonado algunos ya. Una clonación, pero Jesús no está en el asunto de clonaciones. Jesús está en el asunto de crearte de nuevo. Pues aquí tenemos un hombre que nació, alabanza el nombre del Señor, 3 veces. El primer nacimiento de Lázaro fue el físico. Su segundo nacimiento fue el espiritual. Y el tercero es el nuevo nacimiento que Dios lo hizo nuevo después de viejo. Y estas cosas nunca la gente piensa. Así que cuando dice la palabra, le dijo, mire esto, versículo número 39, quitan la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El arte de creación. Ya cuando Jesús iba a abrir la boca y decir, Lázaro sal fuera, porque no podía decir Lázaro sal fuera sin haber creado el cuerpo de nuevo. Ya cogió ese cadáver, ¿cómo sería eso? Corazón nuevo, todas las temperaturas las puso correctamente. Para entender esto, usted, la medicina, temperaturas altas, temperaturas bajas, palpitaciones, regular el corazón, poner todo en orden. Esto parece sencillo, pero no, esto es bien complicado. ¿Ok? Y ponerle el volumen de sangre que el cuerpo de Lázaro tenía correctamente. ¿Ok? Y todas esas cosas. Entonces tenemos ya un Lázaro que secretamente solamente Jesús ve, ya preparado. El cuerpo tenía que estar ya preparado. Para que cuando Jesús dijera, Lázaro sal fuera, ese espíritu llegara, no un cuerpo podrido. Porque cuando ese espíritu llegara al cuerpo, iba a activar, pero no podía activarlo si el cuerpo estaba podrido, dañado, no funcionaba. Diría el espíritu que tengo que ir para atrás de nuevo porque esto no funciona. Estas cosas hay que entenderlas a la luz de la revelación de la palabra del Señor. Y eso mismo es lo que va a ocurrir el día del arrebatamiento de la iglesia. Dios tiene que preparar los cuerpos de todos aquellos que vamos a ser resucitados. De antemano. Para que cuando primeramente, dice ahora que cuando la trompeta suene, pero para uno escuchar tiene que tener oído. Para que ese cuerpo se levante. Y sea transformado para levantarse para el gran día postrero. Pero nosotros no. Nosotros simplemente vemos un Lázaro que se murió, bueno, y lo enterraron y se levantó para atrás. Pero que usted no sabe, hermano, todos los misterios que hay antes que Jesús abriera la boca y él saliera en la puerta de la tumba. Estas son las cosas que hay que entender a la luz de la revelación de la palabra del Señor. Ahora, 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Nótese. Jesús comienza a quitar las cosas físicas que impedían. Porque Lázaro no podía salir con la piedra puesta porque Lázaro no iba a ser resucitado. Iba a tener un cuerpo de resucitación. Y el único
que salió y entró con las puertas cerradas fue Jesús. Porque el cuerpo de resurrección no está sujeto a la materia. Y por eso era que Jesús se comía como en el camino de Maús, que llegó a aquella aldea y comiendo frente a ellos se desapareció de su vista. Por eso que estando las puertas cerradas entró donde estaban los discípulos escondiéndose. Por eso fue que salió de la tumba. Lázaro no podía hacer eso. Porque Jesús le regresó el cuerpo con las limitaciones físicas. ¿Sí? Es más, le permitió ciertas cosas, tiene que ser otro milagro. Con los pies amarrados y las manos amarradas y el sudar. El sudar es otra cosa aparte. ¿Ve? En el caso del Señor, en el caso de este varón. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y por qué ese sudario? Déjeme decirle que la tradición dice de que cuando se ve una persona, su espíritu daba vuelta por 3 días sobre el lugar, porque el espíritu del hombre, según estas tradiciones, ¿verdad?, no se quiere de su cuerpo, de su templo. ¿Cuán real es eso? No se sabe con exactitud, no puede ser dogmático. Pero sí se sabe que ese espíritu daba vuelta y le miraba el rostro al cuerpo. Y que el espíritu sabía que la manera de alejarse del cuerpo para siempre era cuando él veía que el rostro del muerto ya cambiaba. Cuando el que había sido muerto estaba enterrado y ya el físico de su rostro empezaba a cambiar, el espíritu decía, no puedo, ya no lo puedo levantar. Se iba. Ahora, estas son cosas, hermanos, que usted las escucha. Dice, pero a mí, yo nunca he escuchado esto. Bueno, por eso que está en esta iglesia. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien, dice la palabra claramente. Versículo número 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Nótese, por haberme oído. Jesús no había todavía orado y ya su Padre le había oído. ¿Qué fue lo que él oyó? Una orden de volver a crear un cuerpo que estaba podrido, con todos los órganos vitales y no vitales del cuerpo. Para cuando él dijera, Lázaro, sal fuera. Y es interesante, porque esto nos enseña otro detalle, de que póngale que hubieran 1000 Lázaros muertos. Porque ¿cuántos Ramón usted conoce que se han muerto? Un montón de Ramones. ¿Cuántos Juanes hay muertos? Miles. ¿Cuántas Marías hay muertas? Miles. Pero entonces, cuando Jesús va a decir, Lázaro, sal fuera, primero, escúcheme bien, el Lázaro genuino escuchó la voz del Señor. Los otros no pudieron salir. Porque si ellos hubieran escuchado la voz del Señor, Lázaro, sal fuera, hubieran salido. Pero no. En la voz de Jesús hay un código. Y por eso el Espíritu Santo, cuando ministra, habla por esos códigos. Él te revela un código, dice una cosa a ti. Mira, dile esto a él o a ella. Y tú lo dices. En ese momento el Espíritu está activando algo en esa persona. Pero aquellos que estaban allá abajo, porque los que están en el sol no están muertos, están vivos. Lo que se murió fue el cuerpo de la gente que está allí. Ellos no escucharon la voz del Señor que los llamaba yo personalmente.
Ahora, si usted mira bien, versículo número 42, yo sabía que siempre me oye, pero dije por causa de la multitud para que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, a gran voz. De ahí dio una clase de vez de por qué clamó a gran voz, que tenía el sonido que Jesús clamó a gran voz. Lázaro, sal fuera. Pero sal fuera ¿de dónde? No simplemente, hermano, iba a salir fuera de la tumba, de la piedra aquella, iba a salir fuera. Los ángeles, aquellos protectores que guardan las puertas, porque la Biblia dice, Jesús enseñó que hay puertas en el Hades, en plural. Entonces, ¿qué sucede? Nadie puede salir del Hades o de ningún lado, alabanza en nombre del Señor, si la puerta no se abre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se escuchó la voz esa, Lázaro, sal fuera de ese lugar, él le escuchó y le abrió las puertas del Hades. Te está llamando el jefe. Y ese espíritu, no sé por dónde cogió. Hay un camino que ellos conocen. Cuando sale el espíritu, yo creo que usted entienda esto, de Lázaro, él no cayó en Puerto Rico, ni cayó en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en Perú. Tienen noción dónde está su cuerpo. El espíritu suyo en el Hades sabe dónde su cuerpo fue enterrado. Porque si no, hubiera salido en otro lugar. Preguntando, ¿y dónde está mi cuerpo? No, tu cuerpo no está aquí, tu cuerpo está por allá, ¿y cómo se llama? En Rusia. No. Estas son cosas que usted debe de entender. Usted tiene que abrir la mente bajo la presencia del Señor y entender. ¿Ok? Él salió con esa dirección y él vino y mire, se metió en la cueva donde él lo habían enterrado. Y no solamente eso, me imagino que ese espíritu se sorprendió, porque debe decirle, cuando usted se muere, su espíritu sabe de qué enfermedad usted murió. Escúcheme bien. Cuando usted se muere, su espíritu sabe de qué enfermedad usted se murió. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este espíritu de Lázaro, el espíritu que da vida, salió y se encuentra invisiblemente atravesando mundos invisibles a través, dice la palabra, que el Señor de las profundidades de la tierra. Subió y llegó y se ubicó exactamente donde estaba su cuerpo. Con una diferencia, que ahora él mira su cuerpo y su cuerpo es nuevo. Para que pudiera entrar, Jesús tuvo que crearlo de nuevo. El espíritu entra, mire esto, con todo y vendas. Y esas vendas estaban manchadas de sangre, de pieles podridas, porque ahí lo amarraron. Pero cuando yo lo creo, todas esas cosas se fueron. Y no solamente eso, como un hombre con los pies atados y amarrados puede caminar hasta la superficie de una tumba donde eso no estaba enterrado, hermanos amados. Yo me metí allí habían no sé cuántos pies para abajo. ¿Cómo subió? Porque una cosa es que lo levante y el espíritu venga y entre en el cuerpo de Lázaro, pero Lázaro está acostado porque está amarrado ahí. Pero ¿cómo lo sacaron? Dios lo levantó. Le puso el elevador del espíritu y lo subió amajado, ¿ok? El rostro cubierto, las manos amajadas y los pies, y lo puso frente. Estos son los misterios que a veces la gente no entiende. Alabanza en nombre de Dios. Es importante que usted entienda estas cosas.
Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto, alabanza de nuestro Señor, salió, y ahí todo el mundo pudo ver y entender el poder de la gloria de Dios. Así que, hermano, en esta noche glorifique al Señor, llénese de Dios y busque la presencia del Altísimo. La paz de Dios con vosotros, la guianza del Espíritu con vosotros, y sigue estudiando la palabra del Señor. Bendiciones para todos.